Hablemos ahora, amigos, del ministro de Economía, del señor José Arista. ¿Por qué? Lo último que vimos en los cuadros que integran el gabinete fueron declaraciones poco felices, desacertadas, por decirlo menos, del ministro de Educación Morgan Quero. Recuerdan esta referencia a las ratas, los derechos humanos no son para las ratas. Entró en una situación que no era propia de un ministro, ¿no? Y no le pasó nada, pero desde la opinión pública vimos mal cómo un ministro se expresaba de esa forma, incluso con la justificación que daba, ¿no? Quiero mostrarles ahora un momento que tuvo el ministro José Arista, respondiéndole a una periodista, respondiéndole a una colega periodista del Cusco, que le preguntaba por Petroperú. La colega tenía una pregunta clara y tenía una idea que al vuelo intentaba trasladársela al ministro, ¿no? ¿Por qué se habla de un recorte presupuestal para algunas regiones cuando el gobierno sí tiene presupuesto, por ejemplo, para seguir inyectando dinero a Petroperú? Esta molestia o esta consulta, esta duda, que parte, me imagino, también de una indignación de un cusqueño que puede decir, oye, legítimamente te pregunto por qué Petroperú, por qué sigues confiando en Petroperú y le quitas presupuesto a algunas regiones. Bueno, la colega le traslada esta pregunta al ministro José Arista y la respuesta del ministro es, por decirlo poco, cero navideña, cero decembrina. No tiene ningún tino para referirse a esta colega. Vamos a ver el momento, vamos a ver este video ya viral, ¿ah? Y en un instante más conversamos con la periodista que habló con el ministro y que recibió esta respuesta inesperada de José Arista. Consecuencias que trae a nivel país. Ministro, ¿qué pasó con Petroperú? ¿Es posible robarle un ratito? ¿Por qué es tan odiosa y hablando mentiras usted? ¿Qué ha pasado con Petroperú, ministro? ¿Por qué se le sigue dando más dinero si no es posible ya solventar una empresa en quiebra? Bueno, ustedes han escuchado las declaraciones del ministro. Uno es odioso porque les pregunta las verdades y son varias entidades las que han denunciado que el dinero, incluso los propios trabajadores de las empresas como es el Banco de la Nación, han señalado que no es posible seguir brindando más dinero. Ministro, ¿qué pasó con Petroperú? ¿Es posible robarle un ratito? ¿Por qué es tan odiosa y hablando mentiras usted? ¿Qué ha pasado con Petroperú, ministro? ¿Por qué se le sigue dando más dinero si no es posible ya solventar una empresa en quiebra? Bueno, ustedes han escuchado las declaraciones del ministro. ¿Qué les pareció? El ministro considera odiosa a una periodista que hace su trabajo, por lo que hemos visto. Uno podría decir, claro, el ministro puede hablar de falsedades, puede decir lo que usted dice no es cierto, pero de allí a usar el calificativo, claro, cero ánimo de diciembre, ¿no? Cero ánimo de cordialidad, cero ánimo de conversar alturadamente con los hombres y mujeres de prensa que están en su día a día, en su trabajo. Es un gabinete del enojo, es un gabinete del mal humor, es un grupo de ministros que cada día te muestran este rostro, el rostro del político que no tolera una pregunta incómoda. Pero ciertamente es necesario el contexto de este video, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hacía el ministro en ese momento? Estaba saliendo de una reunión con el gobernador regional del Cusco y a ver si podemos ir preparando ese tuit. Pepe, te lo pasé por WhatsApp para poder chequearlo. Ese encuentro con el gobernador Werner Salcedo era la reunión que había ocurrido minutos antes de que el ministro dé esa respuesta, ¿no? Ahí está dando cuenta se acordó la instalación de una mesa técnica con los gobernadores regionales. Recuerden que Salcedo del Cusco lidera la Asamblea de Gobiernos Regionales. Ese era el contexto, pero si bien el ministro Arista sale con una sonrisa en la foto, quiero mostrarles otro momento previo a este encontronazo que tuvo el ministro con esta colega. Ya parecía enojado el ministro. Vean cómo minutos antes le responde también
con cierta atención a una periodista que le preguntaba sobre cómo cerrábamos el año 2024 como economía, ¿no? Cómo cerraba la economía nacional este año. Vean y noten allí la molestia del ministro, que ya lo estaban apurando, ya se tenía que ir, se detuvo para conversar con periodistas, pero se veía mal, se veía un ministro francamente enojado, que no permitía más preguntas o que respondía de alguna manera tenso. A ver, vean ustedes el encuentro que tuvo el ministro José Arista con periodistas antes de tener este otro momento con la colega a la que le dijo lo que le dijo, ese adjetivo que no vamos a repetir. Vean un poco más de contexto. Ministro, ¿cómo evalúa, cómo terminamos este año 2024 en el sector de economía? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Me sorprende su pregunta porque yo creo que terminamos muy bien. Coincidirá conmigo que el año pasado hemos terminado con una recesión de 0.6, es decir, en vez de crecer hemos decrecido. Y este año estamos creciendo 3.2 y algunos dígitos más. Tenemos una inflación sumamente controlada, con menos del 2.2, 2.3 más o menos, el nivel de reservas internacionales por encima de los 84.000 millones, las clasificadoras internacionales o la casa, todas las tres que tenemos han revertido la posición que nosotros teníamos, porque estábamos a punto de perder el grado de inversión en alguna de ellas, se ha revertido totalmente esa posibilidad. Perú lidera el crecimiento en Latinoamérica. La verdad es que no entiendo su pregunta. ¿No perjudica el factor político y los escándalos en los que está metida la presidenta Dina Boluarte vinculados a presuntos hechos de corrupción y donde lamentablemente pues, no son bien vistos por parte de la población? Bueno, descarto totalmente su afirmación de hechos de corrupción en los cuales se ve involucrada la presidenta. Siempre la presidenta ha mostrado el mejor de sus ánimos, la mejor voluntad de solicitar, incluso ha tenido a bien ella solicitarle a la Fiscalía que la llamen para, a fin de que se investigue. De la Procuraduría ni el fiscal guarda reservadas. Bueno, no quería entrar en un diálogo con usted, pero esa es su posición. Pero lo cierto es que nosotros en el Ejecutivo y liderado por la presidenta Boluarte... Gracias. Áspero momento, ¿no? Un momento, de alguna manera ya el ministro denotaba cierta tensión, que habrá sido un dolor de cabeza producido por un soroche, qué sé yo, uno podría ahí argumentar lo que sea para que el ministro no esté de tan buen humor y le responda como le respondió en esta imagen a esta periodista. Vemos un momento más, una vez más, vemos el momento del ministro que es a esta hora viral y ya nos enlazamos con Carol González, periodista cusqueña de Visión Informativa. Antes recordamos este video. Del país. Ministro, ¿qué pasó con Petroperú? ¿Es posible robarle un ratito? ¿Por qué es tan odiosa y hablando mentiras usted? ¿Qué ha pasado con Petroperú, ministro? ¿Por qué se le sigue dando más dinero si no es posible ya solventar una empresa en quiebra? Bueno, ustedes han escuchado las declaraciones del ministro. Uno es odioso porque les pregunta las verdades y son varias entidades las que han denunciado que el dinero, incluso los propios trabajadores de las empresas como es el Banco de la Nación, han señalado que no es posible seguir brindando más dinero. Ministro, ¿qué pasó con Petroperú? ¿Es posible robarle un ratito? ¿Por qué es tan odiosa y hablando mentiras usted? ¿Qué ha pasado con Petroperú, ministro? ¿Por qué se le sigue dando más dinero si no es posible ya solventar una empresa en quiebra?